Amigas y amigos, buenos días nuevamente aquí, aprovechando ahora sí la visita de Alfonso Ríos, nuestro amigo, el licenciado, para hablar, vamos a hablar algo que nos interesa a todos. Les digo, nos interesa a todos porque de una otra manera tenemos una familia y es importante muchas veces hablar de la familia porque de una u Así otra es. manera pues todos dependemos de una familia, todos venimos de nuestra familia. Gracias por venir a asomarte a tu ventana, Gutaná. Hoy vamos a hablar acerca de la familia nuestra, en qué condiciones nos encontramos desde nuestro punto de vista común, desde nuestro punto de vista familiar. No quiero entrar en tecnicismos, pero vamos a hablar de lo que es la familia. Gracias por estar en Gutaná, ponte las pilas con nosotros, danos un like y comparte. Gracias, Alfonso, por acompañarnos y que seas bienvenido en este programa. Muchas gracias, pues un gusto estar aquí nuevamente, ¿no? Para volver a tocar un tema muy importante Así es. en la sociedad mexicana. Mira, yo me acuerdo que nosotros como familia, era una familia pues de los 60, ¿no? Y en donde había verdaderamente un interés muy particular en cada una de las familias, en donde verdaderamente el respeto hacia los mayores era bastante importante, ¿eh? En donde todos nos enseñaban a respetar a nuestros mayores, a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestras, incluso a la gente mayor que ni siquiera teníamos ninguna lazo consanguíneo con él, para nosotros era nuestro tío. Pero era una familia en ese entonces pues bastante este, protectora, diría yo, ¿no? Y yo creo que pues dieron una buena educación porque en esa ocasión pues no se habla tanto, no se hablaba tanto de la violencia como se habla hoy día. ¿En qué condiciones está la familia hoy día para una persona como tú? Que de una u otra manera pues están en las universidades, das clases y te das cuenta de que la familia moderna es totalmente diferente a la familia incluso de hace 10 15 años. Así es, pues han habido muchos cambios en la sociedad que han permitido también los cambios en las familias, Ah, ¿sí? Realmente, conforme pasan los años, ¿sí? Estos cambios sociales influyen lentamente y transforman las familias. Para empezar, anteriormente la mayoría de las mujeres estaban en casa, ah, algo que en la actualidad pues ya no se da. así es. Hombres y mujeres trabajan, aportan al hogar y eso pues trajo un cambio bastante drástico en la familia. Es un aspecto que hay que tomar mucho en cuenta. También hay que tomar en cuenta otro aspecto clave, que es la difusión. Anteriormente los medios de comunicación no estaban realmente al punto en que se encuentran ahora. Así que Así es. los problemas sociales, los problemas familiares como tal, no alcanzaban a llegar a oídos de todos. ¿Sí? Así es. No como en la actualidad, que realmente todo lo tenemos a un clic. Y todo ese conocimiento, toda esa información, más bien llega a nosotros rápidamente. Y también tiene mucha influencia en la familia. Los aspectos culturales que las familias modernas han absorbido con la llegada de la globalización, ¿sí? Al conocer cómo viven las familias en otros países, también tiene cierta influencia en las familias modernas. Así es como encontramos una serie de diferencias muy marcadas entre las familias de la actualidad y las de antes. ¿Sí? Ajá. Plagadas principalmente por el desarrollo tecnológico, el avance de la comunicación, los derechos laborales de hombres y mujeres, ¿sí? Que han cambiado totalmente el seno familiar. Bueno, yo pienso de que ha cambiado en mucho y para bien, ¿no? Porque de otra manera pues ha fortalecido mucho pues el derecho de la mujer y también el derecho del hombre, y también de que haya un poco más de equidad, ¿no? Entre ambos, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino. Pero en realidad, ¿en qué, ¿en qué ha influido en el crecimiento de nuestros hijos? Que es en donde todos debemos de poner muchísima atención. Así es, bueno, en un principio mencionaste algunas ventajas que tuvo todo este cambio histórico en la formación de la familia, pero también la realidad es que también estamos viviendo un momento de crisis familiar, Ah, ¿sí? Una crisis familiar que afecta, y lo vemos principalmente en las escuelas, en nuestros niños principalmente, ¿no? La manera en que nuestros niños toman decisiones,
la forma en que ellos actúan, ¿sí? El respeto que se tienen entre ellos al momento de interactuar con otras personas mayores que ellos. Ahí es justamente donde vemos las diferencias drásticas, ¿sí? De las consecuencias de estos cambios sociales. Así es. Ahí es justamente donde lo vemos. Por ejemplo, vemos en la actualidad niños que están más familiarizados con la tecnología que antes. Muchos de ellos están tan familiarizados que hoy hablamos de nuevos problemas psicológicos, por ejemplo, en la juventud que antes no existían. Por ejemplo, hace un tiempo te platicé un poquito del trastorno del síndrome de Diógenes. Un trastorno del autoexilio, donde muchos niños que están tan familiarizados con las redes sociales ya no saben cómo relacionarse con personas ya en público, ¿sí? Personas en escuelas, es decir, no saben hacer amigos, no saben entablar una relación. Son asuntos o problemas dentro de esta crisis familiar causadas en primer lugar, sí, hay que mencionarlo, porque justamente ya no hay una guía en el hogar que los ayude o que los encamine para una educación mucho mejor. Realmente, el derecho al trabajo, la igualdad del trabajo, que permitió que hombres y mujeres trabajaran, creó un mundo más materialista e hizo que la familia se enfocara en otros puntos más importantes, descuidando la educación. Fíjate qué interesante lo que estás comentando, ¿eh? Porque la verdad es que según el INEGI de los datos del 2021, el 75% de hombres y el 65% de mujeres, hablando de parejas, están empleados. Así es. O sea, quiere decir que en casa no se queda nadie con el niño. O se queda alguien que no es el papá directamente. Así es. Y el niño lo que hace es que muchas veces se refugia en la tecnología. Así y al refugiarse el niño en la tecnología, pierde la sensibilidad de la que tú estás diciendo ahorita, y ya no es capaz de interactuar con otras personas allá afuera. ¿Por qué? Porque por la misma seguridad del niño lo tienen adentro, y la persona con el que se queda con el niño, pues la única forma en que pueda entretener al niño es darle una tecnología a la mano. Así es. Estamos hablando de que más de la mitad de las familias, ¿sí?, dedican más tiempo al trabajo que a la labor familiar. Y eso es gravísimo. Ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Así es. Estamos hablando que en mujeres, sí, 65%, y en hombres 75%. O sea, es una paridad prácticamente en donde ambos están compitiendo por algo, que es una competencia normal y de equidad, ¿no? Pero sí se está descuidando algo fundamental, que es el crecimiento del hijo dentro del seno familiar. Sí, en parte también porque el Estado, desde que se dieron estos cambios sociales, el Estado tampoco ha creado leyes que puedan facilitar que las familias puedan estar en casa y convivir con el niño. Te doy un ejemplo de un país diferente, ¿no? En Noruega hay leyes que obligan a los padres a pasar tiempo con los hijos. Así que las empresas están obligadas nada más a hacer que sus empleados trabajen un mínimo de 5 horas. De 5 horas. Principalmente para dar el privilegio, ¿no? Con el tiempo de que los padres pasen tiempo con los niños. Así, si un niño en Noruega, por ejemplo, anda en malos pasos, el principal culpable en ese caso es el padre, porque tiene la obligación y le dan el tiempo de estar con el niño. Aquí en México no. Aquí en México tenemos trabajos bastante absorbentes. No tenemos esas leyes todavía. Así es, que pueden llegar a absorber el tiempo de una mujer, por ejemplo, que ustedes deben saber que los primeros 2 años de vida de un bebé, ¿sí?, la mujer es parte importante de eso, es clave, es muy necesario en los primeros 2 años de vida. Es donde creas ese vínculo con el bebé. Entonces, ahí tenemos uno de los principales problemas que está causando justamente esta crisis familiar. Y si los papás no están en casa y no los educan, bueno, está la tecnología y los nuevos avances tecnológicos, los medios de comunicación,
que serán los encargados de hacerlo. Así como dicen, ¿no? De que en tierra fértil alguien tiene que venir a sembrar. Así es. Y aquí la tecnología es el que está sembrando en esa tierra fértil. Según INEGI, el 2021 había alrededor de 453,000 matrimonios, ¿no? Y estamos viendo también que según el INEGI, también hubieron casi 150,000 divorcios. Así Quiere es. decir de que no es tan fácil también este camino, es un poco lleno de abrojos como para poder caminar en pareja. ¿Por qué? Sí, y hay muchas razones que nos van a ayudar justamente a comprender este asunto del divorcio. Antes de eso, a los que están viendo, hay que decirles que estos datos pueden obtenerlos ellos desde la página de INEGI. Así es. O sea, solamente deben entrar a la página de INEGI y ahí chequen las distintas secciones y ahí van a poder encontrar Así justamente es. estos datos, Pues sí. que estamos mostrando. Así es, casi 150,000 divorcios. Eso amerita que es casi la mitad de las personas Así que es. se casan O sea, es tremendo, ¿eh? se divorcian, ¿no? Este es un dato real. Ahora, ¿cuáles son las causas principales del divorcio? En los tiempos antiguos, en los matrimonios antiguos, una de las Sí. principales causas, aunque tolerable, tan tolerada en aquel entonces, era un poco la violencia familiar. Así es. Sin embargo, en la actualidad hay muchos otros Factores. factores que nos llevan al divorcio, como por ejemplo eh, el exceso de trabajo, que implica que haya muy poca relación entre las parejas. Eh, se ha notado también en los últimos años, Y ya no se conocen tanto, así ¿no? es, se ha también notado en los últimos años, sobre todo en el año que pasó y los principios de este año, Con la es, pandemia sobre todo. sí, a nivel mundial, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano, que hace una serie de estudios sobre la calidad de vida, el año pasado avisó o dio una estadística interesante donde muestra que, por ejemplo, en los matrimonios donde la mujer por alguna razón suele ganar más que el hombre, ¿sí? Es un matrimonio que tiene mayores posibilidades de divorcio en la actualidad, por alguna razón, ¿no? Podría ser de machista, por machismo también, Pues ¿eh? De que el hombre no le gusta que la podría mujer ser, ¿no? gane. Y Podría cosa que ser. no debería de ser, porque debe Así de es. haber equidad de La género. violencia de género sigue siendo otra de las causas principales de divorcio, De divorcio. ¿no? De esta manera tenemos varias causas, al menos aquí mencionamos tres o cuatro causas que provocan el divorcio y afectan directamente la educación de los niños. Vamos a cerrar este tema porque ya ves que en estos medios es poco el tiempo que tenemos. Vamos a cerrarlo con una pregunta muy clara. Entonces, ¿a qué se debe entonces que el niño o el joven empiece a buscar otros caminos y empiece a caer en la delincuencia? Muy bien, muchos factores también hay que tomar en cuenta aquí, pero los principales a ellos es que pues el niño pierde confianza en la familia, ¿sí? Pierde confianza en los valores familiares al ver cómo la familia se destruye, pierde confianza en ellos, empieza a buscar salidas, ¿sí? En lugares donde pues se le presta mejor atención, donde se encuentra, él se autopercibe parte de un grupo. Entonces ahí es donde él comienza a buscar apoyos. En esto influye mucho la tecnología, los videojuegos, lo que él ve en la televisión, ¿sí? Aquello que le llama la atención que ve en la televisión, en los medios de comunicación, esto lo lleva a tomar decisiones que lo alejan del seno familiar y lo hacen caer en problemas como alcoholismo, drogadicción, incluso la delincuencia. Esto quiere decir, por ejemplo, de que como padres debemos de ser vigilantes las 24 horas. Primero, de que el niño no se quede tanto tiempo solo. Así es. Segundo, darle el tiempo suficiente al niño para convivir con sus padres. Tercero, vigilar perfectamente las amistades que él empieza a crear, incluso los programas también que él puede ver a través de la tecnología. Así es. Checar perfectamente bien la salud mental de nuestros hijos. Y aparte de eso, yo creo que la varita mágica, ¿no? Educar con amor. Así es. Así es. La familia es la base de la sociedad. Si nosotros atentamos contra ella, estamos dando un paso a la extinción. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Es terrible, de verdad.
amigas y amigos, son temas muy cortos, son temas que quizás pudiéramos abundar bastante, pero la verdad que los tiempos también que tenemos en las tecnologías pues es poca. Importante ver este tipo de cosas porque es importante checar, ver, estar pendientes de lo que está pasando con nuestros niños. Que el día de mañana ellos van a ser quienes van a dirigir este país. Que el día de mañana ellos van a ser los responsables de sacar este gran país de todos los problemas que nosotros como adultos estamos causando. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la capacidad de educar a nuestros niños en este momento y no tenemos la sabiduría de llevarlos a buen puerto, creo que no vamos a dejar un gran país en manos de grandes ciudadanos. Es tu responsabilidad como la mía que eduquemos a nuestros hijos. Es tu responsabilidad como la mía que tengan nuestros hijos el tiempo de calidad que se merecen, porque están hechos con amor. Entonces, lo único que nosotros debemos de hacer es darles ese tiempo de amor, darles esa comprensión y sobre todo ser guías para ellos. Gracias por asomarte a esta ventana Gutaná. Agradezco mucho aquí al licenciado por el apoyo que nos está dando en estos temas que vamos a seguir tratando. Vamos a aprovecharlo hasta lo máximo. Y te pido que como tú y yo podamos opinar, podamos entrar y hacer el lazo en que podamos recibir tus opiniones. Dale like a nuestro programa, compártelo para que otros puedan escucharnos, puedan vernos y de una u otra manera interactuar con esta ventana. Gracias por abrir la ventana Gutaná y hasta siempre. Cuídate mucho y adiós. Muchas gracias.